Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Sobre lo que el día viernes iniciaba en relación a considerar un acontecimiento que la Biblia habla que va a suceder. Usted sabe que hoy día se maneja mucha, voy a utilizar la palabra con cuidado, pero creo que así es, especulación acerca de personajes, acerca de los tiempos, acerca de las señales. Cuando hablo la palabra especulación no lo digo que sea malo, sino que nadie pues tiene la certeza de qué es, y sin embargo pues se interpreta que hay muchas aparentes coincidencias y cosas que suenan muy interesantes, y obviamente nosotros al estudiar la Biblia y ver los acontecimientos que nos rodean, creo que a todos nos entra en cierto sentido cierta preocupación para poder entender cuál es el tiempo que estamos viviendo. Creo que eso es bueno en cierto sentido. Por otro lado también no tenemos una certeza, por ejemplo, de el falso profeta, de que si el anticristo ya está, no está, de las señales, las famosas tétradas que se están dando, las lunas rojas y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero son señales que están pasando y no podemos ignorarlas. Ahora, todo esto del acontecimiento de los últimos tiempos, que eso sí yo creo que todos los cristianos tenemos una idea clara de que estamos en tiempos finales. ¿Qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Nadie sabe, pero que estamos, hermanos, a lo menos en una lógica, estamos más cerca que el día de ayer. Es una realidad. Si hoy estamos vivos, estamos más cerca del arrebatamiento. Y el día de viernes yo le comentaba algo y va a sonar como algo que no fuera normal en una persona que pues está desarrollando un ministerio pastoral de predicación, de enseñanza. Pero el día viernes yo le decía de que el jueves por la noche iba manejando en el carro y meditando en algo que habíamos platicado con algunos hermanos, y se me reveló a mi vida la importancia y el significado de un acontecimiento que en la Biblia se conoce como el tribunal de Cristo. No que yo no lo supiera, no, había oído, había estudiado de eso, pero es muy distinto cuando usted sabe las cosas que cuando se le revelan a usted. Es como que decimos ahí en una manera muy corriente, me cayó el 20. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es como cuando, por ejemplo, usted se ve un día en el espejo y le cae el 20 que ya no tiene 20. O sea, es una situación que, caramba, ¿verdad? O sea, entonces me cayó el 20 de la realidad del tribunal de Cristo. Y le hacía una pequeña línea cronológica yo, donde ponía acá, en esta línea cronológica, la cruz de Cristo. Ahí comienza el tiempo de la iglesia, cuando después el Espíritu Santo es derramado. Lo voy a poner aquí yo, Espíritu Santo, esta época del Espíritu Santo es derramado y la iglesia comienza a evangelizar el mundo conocido en el poder del Espíritu. Y eso va a concluir la época de la iglesia con lo que la iglesia espera, que es el arrebatamiento. Entonces voy a poner aquí yo un arrebatamiento. Arrebata, nada más voy a poner aquí porque no me va a caber. Pero esta es otra situación. ¿Cuándo va a pasar el arrebatamiento? O como algunos también lo conocen, ¿verdad? Como el rapto. Que la palabra mejor empleada sería arrebatamiento, pero es lo mismo, el mismo acontecimiento.
¿Cuándo va a pasar esto? Hay acontecimientos que nos marcan que se deben de cumplir antes de que eso pase, pero algunos dicen de que el arrebatamiento va a pasar antes de un periodo de 7 años que se conoce como la Gran Tribulación, que es antecedida por un tiempo de principio de dolores que yo creo que ya estamos en ese tiempo. Pero el arrebatamiento tiene 3 posiciones. La primera es los que dicen que el arrebatamiento pasa aquí antes de la Gran Tribulación, otros que dicen que pasa en medio de la Gran Tribulación y otros que dicen que se va después de que la Gran Tribulación. Los del principio se conocen como los pre-tribulacionistas, es decir, pre de antes, ¿verdad? Como cuando usted tiene una cita, hay una pre-cita, un examen, un pre-examen, lo que sea, pre-tribulacionistas. Los de en medio son los mid o medio de la tribulación y los últimos son los que se conocen como los post-tribulacionistas. Este periodo de gran tribulación viene siendo 7 años de la gran tribulación. Personalmente yo creo que andamos, es alguna situación muy personal, yo se lo decía, ni aquí ni aquí, aquí menos, esto no tiene nada de peso a mi punto de vista, aunque cuando usted lo lee siempre tienen ciertas ideas que en algún momento tienen cierto valor, por eso se ha considerado que es otra posición. Para mí la posición es que estamos más o menos por aquí, lo voy a poner en rojo, en una posición que yo me identifico que se conoce pre-ira. Es decir, la ira del diablo, la iglesia nunca ha estado exenta a la ira del diablo. El diablo siempre ha peleado en contra de la iglesia. La ira que nosotros no vamos a tener es la ira de Dios, porque la ira de Dios va contra lo injusto, contra el mundo que le ha rechazado. Por eso es que yo creo que la iglesia va a ver el surgimiento del anticristo. Y como lo he dicho y lo sigo repitiendo hoy, si alguien dice, hermano, mire, yo creo que nos vamos antes y no vamos a ver el anticristo, amén. Si así fuera, yo sería el más contento de haberme equivocado. Y le doy permiso a que me haga burla y me diga, lero, lero, se equivocó. Mire, con que nos vayamos, a mí no me incomodaría el reconocer me equivoqué. Pero que si vemos el surgimiento del anticristo y la iglesia no se ha ido, y yo no le menciono esto, usted me va a decir, pastor, ¿qué pasó? Entonces yo le voy a decir, pues hermano, me equivoqué. Y esa equivocación sí nos va a costar caro a todos. Porque estábamos con una esperanza de que no íbamos a ver surgimiento del anticristo, ni íbamos a pasar ningún tipo de persecución del diablo. Y ahora, hermano, no nos hemos preparado para esto, pues ahora de emergencia, mira, para que no se asuste, y porque eso a mí me ha confortado también, es que si aquí va a haber persecución, creo que vamos a vivir momentos de respaldo de Dios como nunca lo hemos vivido. Donde el diablo va a llegar, hermano, y de una u otra manera por medio del sistema va a querer perseguir, matar, y van a pasar milagros que hasta ahora no hemos visto, sin precedentes, traslados, quizás invisibilidades. Que van a llegar y van a decir, ¿dónde están? Nosotros aquí, la iglesia está vacía y se van, hermano. Cuestiones de ese tipo, pues que nosotros vamos a quedar, pero hermano, van a ser unos momentos maravillosos de ver el poder de Dios guardando a su iglesia. Como en el caso de aquellos 3 jóvenes que los metieron al horno de fuego. ¿Se recuerda usted en el caso de Daniel? Le pregunto, ¿esos jóvenes estaban en el lago de fuego por impíos o por consagrados? Entonces, ¿por qué los metieron al lago de fuego? Pero en el lago de fuego, ¿qué les pasó? No en el lago de fuego, horno de fuego. En el horno de fuego, ¿qué les pasó? Nada. Y fue el asombro. Dijeron, es un horno de fuego que había sido calentado. ¿Cuántas veces? Ay, qué curioso, ¿verdad? Que la tribulación van a ser 7 años, ¿no? Y no les hizo nada más que quemarle las amarras. Mi punto de vista, y que le voy a decir yo, quizás no es el que más en la historia he leído, pero sobre eso
me he documentado sobre diferentes puntos de vista y por eso es que mi posición es esta, ¿verdad? Ahora, el punto es este. Yo no ando viendo ni el surgimiento del anticristo ni todo eso porque eso es lo que menos me debe interesar, sino que lo que me debe interesar es irme con el Señor en el arrebatamiento. Porque después, y debo decir esto, de que esté el arrebatamiento, entonces está donde quiera que esté, que yo le digo, asumo que va a ser por acá. Pero después entonces viene el Señor en su segunda venida a instaurar lo que se conoce como el milenio, un reino de 1000 años. Después de que el milenio pase, entonces todos los muertos resucitan y es lo que se conoce como la segunda resurrección. Y se establece aquí un juicio eterno, perdón, un juicio, estoy utilizando mal la palabra, un juicio final, el juicio final, y de aquí en adelante, después del juicio final, se establece el reino eterno. Esos acontecimientos vienen. Ahora, para que lleguemos al juicio final, vamos a pensar que mañana comienza la gran tribulación. Hay 7 años más 1000. Todavía quedan 1007 años para el juicio final, donde van a ser juzgados todos los muertos, hermanos, y ahí van los que estén escritos en el libro de la vida, que vamos a llegar a eso, si Dios me lo permite, vamos a llegar a eso, van a entrar al reino del Señor y los otros pues van a ser tirados a las tinieblas de afuera, donde va a ser el llanto, el crujir de dientes, al lago de fuego. Pero el punto es que antes que eso pase, aquí en el arrebatamiento, cuando vaya a pasar el arrebatamiento, se van a celebrar, voy a hacer aquí este pedacito de aquí, lo pongo aquí, se va a celebrar las bodas del Cordero, pero también va a haber algo muy importante y es de lo que yo le quiero hablar hoy. Va a estar el tribunal de Cristo. Este no es el juicio final, sino que este va a ser un juicio de recompensas, un juicio de galardones, un juicio donde van a recompensar a los creyentes que se fueron en la tribulación por lo que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo. Y el día viernes entonces yo le hablaba en relación a esto basándonos en 2 de Corintios, y quiero que vayamos ahí por favor, en el capítulo número 5, versículo número 1, 2 Corintios 5:1. No le voy a hacer todo lo que el día viernes pues hablaba en relación a llegar a este punto. Pero entrando entonces a lo que dice el texto, dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Deje la lectura ahí, vaya al versículo 9 y dice, por eso ya sea presentes o ausentes, ¿qué dice la frase siguiente del versículo 9? Ambicionamos. Por favor, para que todos estemos en este espíritu, repita conmigo la palabra ambición. ¿Verdad que la palabra ambición tiene una connotación como algo malo en la mayoría de los casos? No seas ambicioso. No es bueno ser ambicioso. Sin embargo, cuando lo vemos acá en el aspecto de lo que el apóstol Pablo está hablando, es una ambición de poder agradar a Dios. Y él decía, ambicionamos, nuestra ambición, nuestro deseo con fervor es serle agradables. Y en el verso 10 dice, sobre esa línea de pensamiento, que
ambicionamos serle agradables, dice, porque todos nosotros, y oiga cómo utiliza la frase, dice, todos nosotros, y él está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, oiga, sea bueno o sea malo. Entonces, definamos esto. Pablo está hablando en 2 Corintios 5:10 del tribunal de Cristo que se va a hacer juntamente con las bodas del Cordero. No está hablando del juicio final. Aquí van a participar de este tribunal de Cristo los creyentes que estemos vivos cuando seamos arrebatados o aquellos que resuciten también y sean transformados, que van a ser arrebatados. Dice entonces la Biblia que en ese tribunal vamos a ser recompensados, o vamos, antes de ser recompensados, dice, compareceremos. ¿Qué está diciendo ahí? Nos van a poner enfrente y van a sacar nuestro récord. Ni de manejo, ni criminal. Es un récord peor que esos. Récord de vida. Mientras estábamos en el cuerpo. El día viernes yo le decía a los hermanos que estuvimos acá, Pablo dice que estamos en esta tienda. Él, como alguien que hacía ese oficio, utilizó eso para hacer una semejanza de que este cuerpo tan precioso que usted tiene, porque todos tenemos un físico precioso aquí, se va a acabar, se deteriora, y dice que no es comparable con el edificio que tenemos. Usa esas palabras. No podemos comparar una tienda o una tent con un edificio. Son dos cosas que tienen la misma función, pero realmente no se puede comparar. Una tienda usted la arma y la desarma en cuestión de minutos. Depende qué tan capaz sea, porque hay quienes somos tan malos que ni eso a veces podemos hacer rápido, sino que la armamos y al final nos sobran 3, 4 piezas, ¿verdad? Y entonces, o dejamos el zipper por afuera, qué sé yo cómo puede ser. Pero esa es la analogía que está utilizando Pablo para decir que este cuerpo que tenemos es una tienda. Dice, y lo que anhelamos, dice, es que esa tienda se desmantele y nos den nuestro edificio. ¿Y cuál es el edificio? Un cuerpo glorioso. Ahí, hermano, es un cuerpo que, mire, Superman se va a quedar corto. Es decir, es una cosa extraordinaria. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Qué capacidades vamos a tener? ¿Qué vista? ¿Qué oído? Si es que van a tener los mismos sentidos. Va a ser algo súper, hermano. Por eso dice, ese es un edificio. Y por eso el apóstol Pablo, cuando se enfrentaba a la muerte, se enfrentaba a la muerte con una actitud de gozo y una actitud de verdad. Y decía, es que es mejor estar con Cristo. Es mejor estar con Cristo. Ahora, en relación a eso, creo que los cristianos debemos tener 3 cosas como prioridades. Una es ser arrebatados. A mí me gustaría ser arrebatado. Pero por si me muero antes, la segunda también es bueno porque voy a estar con Cristo. Y la tercera es, si ninguna de esas 2 cosas pasan, lo que yo debo de anhelar es serle agradable a Dios en este tiempo, mientras llegan esos acontecimientos. Es lo que el apóstol está hablando en 2 Corintios. Y por esa razón dice, hermanos, creyentes, cristianos, sepan, y es lo que yo quiero que transmitirle de mi corazón, ¿verdad? Lo que a mí se me reveló, no que no lo supiera, le repito, lo sabía, pero me cayó el 20, dije, Señor, voy a comparecer delante del tribunal y nada va a estar oculto, todo va a salir a la luz. Entonces, mira, pastor, ¿qué hizo? Pues lo que estaba haciendo siempre, lo único es que me cayó el 20 de decir, Señor, qué delicado está esto. Y lo veo muy importante por el hecho de que todo esto va a pasar, el milenio, juicio final, reino eterno, amén, y que el anticristo va a surgir y que el falso profeta y lo demás va a pasar. Sobre eso usted y yo no tenemos ningún control.
Absolutamente nada. Pero sobre lo que sí tengo control es que si mientras estoy en esta tienda, voy a agradar a Dios. Y voy a aprovechar el tiempo a tal magnitud de que cuando llegue al tribunal, aunque creo que todos vamos a temblar, vamos a decir algunos, pero yo sé que me esforcé, costó, pero me esforcé y algo bueno me van a dar. Surge por el hecho, pastor, si yo creo en el corazón y confieso con mis labios a Jesús por Señor, ¿ya soy salvo? La Biblia lo dice así. Vamos a ver algunos versículos ahí en relación a eso. Quizá usted lo ha leído, que dice que hay algunos que son salvos como por fuego. Es decir, que a duras penas, ¿verdad? Pero no buscaron la consagración, no le sirvieron al Señor, no se dieron para su obra, no se pusieron rindiendo su voluntad. Y entonces, si estos que vivieron una vida de tibieza, voy a decir, o una vida de poco compromiso, son salvos también y todos entran al cielo y a todos les dan los mismos edificios, yo le pregunto, ¿hay justicia en eso? Porque si es así, entonces, como decían, comamos y bebamos que mañana nos morimos. ¿Por qué entonces hay que ambicionar lo que decía Pablo? Serle agradables. Porque van a haber diferentes recompensas. Va a haber un tribunal. Y mire que no dice nada más. Por ahí va a decidir el Señor. No, señoras y señores, va a ser un tribunal. Y no hay tribunal sin pruebas. Por eso si a usted le dan un ticket, la única manera, creo yo, que me han dicho que se puede ganar o pelear un ticket es que el policía no se presente. Porque de ahí es su palabra contra la palabra del policía. Y el policía, aunque estuviera mintiendo, aunque los señores estos nunca mienten, dicen por ahí, ¿verdad? Es su palabra contra la palabra del policía y el juez le va a creer siempre al policía. ¿Por qué? Porque si el policía no se presenta, no hay pruebas, usted ganó el juicio. Porque en todo juicio justo tienen que haber siempre pruebas. Entonces, sobre ese principio, porque quiero que primero Dios me dé el tiempo, tengo varios versículos que se los voy a leer, o quizá los vamos proyectando, muy importantes. Primero de ellos, sobre este mismo concepto del cuerpo que nos espera, aunque yo sé que usted y yo amamos nuestro cuerpo, pero this is gonna pass. Esto se va a quedar y se va a destruir. Es más, ya se está destruyendo. Desde el momento que nacimos comenzamos a morir, hermano. Así, toda materia viva se destruye. Por eso dicen por ahí que cuando usted agarra algo como por ejemplo el café, que aquí nadie toma café, pero por si tomara usted café y lo compra, dice que el café hay que refrigerarlo. ¿Por qué? Porque es una materia orgánica que se va decayendo. Entonces, cuando usted lo mete en la refri o en el freezer o como usted lo quiera, usted está preservando un poquito más la esencia de esas cosas. Si deja una materia orgánica ahí, pierde su sabor, su sustancia y después no le sabe a café, sino que le sabe a saber qué otro aceite quemado de carro, ¿verdad? Filipenses 3:20-21 dice así, sobre este concepto. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos creemos eso? Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Repito, la iglesia no está esperando la segunda venida, aunque eso va a pasar, que la segunda venida va a estar aquí, ¿verdad? Sino que lo que la iglesia está esperando es el arrebatamiento, ser arrebatados con el Señor en las nubes. Dice, esperamos a nuestro Salvador y dice, el cual transformará el cuerpo, y mire cómo lo pone aquí el apóstol Pablo, de nuestro estado de humillación. Es decir, que el cuerpo que hoy tenemos está en un estado de humillación. Es inferior, dice, en conformidad al cuerpo de su gloria. Y dice, por el ejercicio del poder que tiene de sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué está diciendo? De que el cuerpo que nos van a dar va a ser un cuerpo glorioso. ¿Cuántos se gozan por eso? Y dicen, yo espero ese cuerpo, ¿verdad? Mientras más viejos, más rápido, Señor, que se apure ese cuerpo, ¿verdad? Otro punto importante
se lo voy a leer porque es importante para llegar al final de esto. Jesús nos dio vida eterna y este mundo es temporal, nada más. Vamos de paso, somos peregrinos. Juan 5:24 dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El versículo 12:48 de Juan dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará. Y dice, en el día final. Es decir, que en el juicio eterno, aquí, lo que nos va a juzgar si entramos a la gloria o nos vamos a la condenación va a ser si agarramos el mensaje de salvación o rechazamos el mensaje de salvación. Eso va a ser. Por eso, si usted no ha hecho a Jesús como Señor o no lo ha reconocido, le conviene mientras está en esta tienda hacerlo. Porque eso, dice Jesús, que va a definir, esa palabra lo va a juzgar el día final. La Biblia habla de un día donde los cristianos se nos juzgará tanto a lo bueno como lo malo, que es el tribunal de Cristo, que no solamente lo menciona ahí, sino que hay varios versículos que lo mencionan. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Cada servicio que usted hace, cada ofrenda de alabanza, ofrenda de servicio, ofrenda monetaria, de cualquier tipo, cada sacrificio que usted hace por el Señor va a tener su recompensa. Sépalo que así va a ser, porque la Biblia lo dice. También Mateo 12:36-37 dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, que por cada tontería que nosotros digamos, especialmente aquellas palabras que van con el sentido de ofender, de hacer sentir mal, vamos a dar cuenta. Y si vamos a dar cuenta de nuestras palabras, ¿cuánto más nos vamos a dar cuenta de nuestros actos? Por cada maltrato que tengamos. Déjeme ponerlo en un punto crítico. Hasta por el maltrato a los animales vamos a dar cuenta de eso. Cuanto más en el trato mutuo familiar. Por eso tenemos que aprender a poner la palabra de Dios en práctica y poder tener un trato cristiano en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta, si aún de las palabras, cuanto más de las acciones. Y le leía Mateo, no lo voy a leer porque es bastante extenso, del 25, del 35 al 45, donde el Señor dice que en aquel día muchos van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo que nos estás diciendo, me viste desnudo y no me cubriste, me viste preso y no me visitaste? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y el Señor dice que le va a decir, por cuanto no hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. En otras palabras, toda obra que usted pueda hacer por su prójimo, en el carácter y la intención y naturaleza cristiana, usted a la persona que se lo haga es como que se le estuviera haciendo al mismo Señor Jesús. Y cuando nosotros tenemos esos sentires o sabemos y podemos hacer algo bueno, pero no lo hacemos, por eso la Biblia dice en Juan, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Haga de cuenta que podemos, sabemos que tenemos que hacerlo como cristianos y no lo hacemos, es como que no se lo estuviéramos haciendo al mismo Señor Jesús. Y en aquel día muchos van a decir o vamos a decir, Señor, ¿cuándo te vi con hambre y no te di de comer? Yo nunca te vi, Señor. Y el Señor responderá y dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños necesitados, a mí no me lo hiciste. Otras palabras, somos llamados a poder tener una fe que tenga obras en lo que podemos hacer. Por eso sabemos, y se puede interpretar el verso que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Ahora, usted me dirá, pastor, es que por eso yo no me quería hacer evangélico, porque mire pues, ¿con qué sale? ¿Verdad? Si mejor católico, más fácil, ¿verdad? Solo va a ver al Papa y está tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué entonces estamos en esto? Hermano amado, porque van a haber recompensas y galardones, y por eso ambicionemos serle agradables. Y que usted no se desanime por los fríos, no se desanime por los tibios. Que dicen, pues yo también voy una vez al año allá, de vez en cuando, ahí me pongo a cuentas. Y usted luchando contra su carne, contra el mundo, contra los placeres. Y usted diciendo, ay, ¿será que va a valer la pena? Hermano, la Biblia dice claramente que sí va a valer la pena. Yo evangelizando, yo hablando, yo sufriendo por Cristo ahí, defendiendo la palabra, hasta la mal le caigo ya a muchos ahí porque yo defiendo la palabra del Señor. Si lo hacemos con la intención de edificar y de levantar el nombre de Cristo, hermano, vamos a tener recompensa por el sufrimiento que tengamos por la fe. Es lo que la palabra de Dios dice. Ese día de juicio del tribunal de Cristo es para los creyentes. Y aquí no se está juzgando si se va a ser salvo o no va a ser salvo. No, los que estemos aquí ya todos somos salvos. Lo que se nos va a juzgar es qué tanto agradamos a Dios mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Para qué usé mis manos? ¿Para qué usé mis pies? Hoy pongámoslo en términos muy modernos. ¿Para qué usé mis dedos? ¿Para qué usé mi teléfono inteligente o mi tableta? ¿Para qué usé la computadora? ¿La utilicé para expandir el reino o la utilicé para saciar mi naturaleza caída? ¿La utilicé para difamar? ¿La utilicé para hacer cualquier otra cosa? Sí, todo ese tipo de situación es lo que se nos va a juzgar. Y entonces, Romanos capítulo 14, del verso 10 al 14, dice sobre este aspecto también, no solamente en Corintios habla, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros, dice, dará a Dios cuenta de sí mismo. Oiga eso. Ahora, le debo decir que ahí dice el tribunal de Dios, la versión King James traduce el tribunal de Cristo, como lo traducen otras versiones también. Está hablando de este tribunal, no un tribunal de salvación, sino un tribunal donde dice que vamos a dar cuenta cada uno de uno mismo. La hermana Yané no va a dar cuenta de mí, ni yo de ella. Ningún padre va a dar cuenta de sus hijos, ni los hijos de los padres. Cada uno va a dar cuenta de uno mismo. Porque solo usted sabe lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Entonces, dice, cada uno dará cuenta de sí mismo. Es parte de la revelación que me cayó. Sí, hasta agarré bien el timón, porque dije, Padre mío, esto es una realidad que se aproxima. Entonces, sobre este aspecto ya leímos en 2 Corintios 5:10 que dice que todos debemos comparecer ante este tribunal. El apóstol Pablo vivía con este concepto bien claro en su vida. Y en la carta de 1 Corintios, en el capítulo 4, él habla en el versículo 4 y 5, 1 Corintios 4, 4 y 5, y dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía. ¿Qué palabras del apóstol Pablo? Fíjese que mantenía una conciencia tan purificada. Decía, no soy consciente de nada en contra mía. Pero dice, mas no por eso estoy sin culpa. Porque algo hay. A veces nosotros creemos que estamos limpios. Si nos viéramos como Dios nos ve, que dice que Él pesa las intenciones, bajaríamos la cabeza y diríamos, ay Señor, ¿verdad? Es como cuando yo me recuerdo de que en un tiempo atrás, trabajando en una compañía que promovía una especie de productos que eran súper allá, no se conocían productos tan fuertes de concentrados de limpieza. Se le decía en la presentación a la persona, usualmente decían en hoteles y todo,
Eso es tipo de trabajo de multimercadeo. Le decían a alguien, señor, ¿usted cree que su esposa le lava bien la ropa? Y todos decían, claro que sí. ¿Tiene un pañuelo limpio que le ha lavado su esposa? Sí, sí, todos sacaban su pañuelo, bueno, la mayoría blanquito ahí. Entonces decía, les vamos a demostrar que este pañuelo no está limpio. Y lo metían en agua limpia y le echaban un poquito de ese jabón concentrado y salía el agua como sucia. Y la reacción de los maridos era ver a la mujer así como quien dice, ¿verdad? Me estás engañando. Pero lo que se quería decir en ese momento era que ese jabón era mucho más poderoso que los jabones del mercado, ¿verdad? Haga de cuenta usted que esto es lo que sucede con nuestro propio juicio. Yo puedo juzgar, yo estoy limpio, yo estoy bien. El mismo Salmo dice que al hombre todos sus caminos le son rectos. Pero ¿cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios? Yo me porto bien, ¿verdad? La palabra clave, yo amo a Dios. Mire, si amáramos a Dios la 10ª parte o la 100ª parte de como Él nos ama a nosotros, seríamos el poster boy o poster girl, ¿verdad? De amar a Dios. Porque Dios nos ama con un amor eterno, incondicional, fiel, ¿verdad? Es decir, es distinto, lo espiritual siempre tiene más peso, es mucho más concentrado, por usar esa palabra. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso, dice, yo no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, dice, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, dice, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz, oiga esto, las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios, dice, de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su recompensa de parte de Dios. Cuando habla la palabra designios, otras traducciones lo traducen los motivos o motives, los motivos. Es decir que no solamente las acciones, sino el por qué hacemos lo que hacemos. Porque hay acciones que parecen buenas, pero con malos motivos. Es decir, uno puede en algún momento venir, y le voy a decir algo, lo que sucedía, por ejemplo, con los que ofrendaban en el tiempo del Señor Jesús. Llegaban y traían quizás un montón de monedas, hermano, y las echaban en aquellas cornetas de bronce que era lo que se echaba en el templo. Imagínense caer todo ese monedal en eso, era un ruido tremendo. Me decía, wow, qué tremendo, cómo da. Pero su motivo, no solamente daban de lo que les sobraba, sino que su motivo era ser alabados por los hombres. Hasta que llegó aquella viuda y dio poquito, según la vista humana, pero según la vista de Dios, esa fue la mayor ofrenda. Y su motivo era bueno. Entonces vea cómo es que el evangelio, y hermano, por eso yo no puedo concebir un evangelio donde se presente, venga Cristo, mire, y Cristo le va a dar lo que usted le pida, el Señor le va a conceder los deseos de su corazón y todo. Pero no decimos que el Salmo dice que Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón, pero lo primero que dice es, deleítate a sí mismo en Jehová. En otras palabras, sométete, rinde tu voluntad. Y cuando hagas eso, entonces Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Porque le repito, Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Él es el Rey, nosotros somos los súbditos. Él es el jefe, nosotros somos los esclavos. Es lo que la Biblia dice. Hermano, ese evangelio es duro de seguir, pero vale la pena. Vale la pena. Al final, hermano, vamos a ver las grandes recompensas. Y entonces, en este sentido, dice de que ahí el Señor va a sacar a luz las cosas ocultas, los motivos. La traducción en lenguaje actual dice una frase de esto: todo lo que piensa cada uno es lo que va a salir a luz. Todo lo que piensa cada uno. Y también añade, dice, entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. Dios es justo. Dios nos dará el premio que merezcamos. Hermano amado, esto es una carrera y es una competencia.
Es algo donde tenemos que trabajar como para el Señor en todo lo que hacemos, porque la Biblia dice que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Haga de cuenta usted en su trabajo, usted esforzándose, usted se esfuerza porque usted trabaja aunque el jefe no lo mire, hermano, llega temprano, se va tarde, hermano, y a todos les pagan igual. Y quizás esperando usted que lo asciendan y ascendieron, le dieron un mejor puesto a aquel que se va a tomar con el jefe, que no trabaja, pero que le anda, hermano, dicen por ahí, haciendo las barbas todo el tiempo, y cuando está el jefe hablando del jefe, pero como el jefe no sabe, entonces lo engaña, y a ese le dan el mejor puesto, y cualquier persona puede decir, bueno, Señor, entonces, porque si hasta a David le pasó eso. Dice, cuando yo vi que los impíos prosperaban, mis pies casi resbalaron. Y añade, hasta que se me reveló el final de cada uno. Entonces le echaron Gorilla Glue a los pies. Y se fundamentó en lo que estaba haciendo. Y entonces quizá cobró vida a las palabras que el Señor le dijo a Josué. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Hermano, el centro de la predicación que yo quiero dejarle es, vale la pena esforzarse, vale la pena sufrir por el evangelio, vale la pena. Aquí vamos a ver. Y va a salir todo lo oculto. Que alguien puede decir, pastor, mire, pues es que a mí usted nunca me ha reconocido nada. Perdóneme públicamente, perdóneme, lo debo de hacer y discúlpeme, se me va la onda a mí. Pero tenga seguro usted que a Dios no se le ha pasado ni el más mínimo detalle de su buen servicio. No se le ha pasado ni le pasará, hermano. Tiene todo anotado ahí. Ahora, el punto es, tanto lo bueno como lo malo. También. La recompensa de cada hombre, decía aquí en el libro de Corintios que leíamos. Y en 1 Corintios 3, del 11 al 15 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente. Oiga esto. Porque es más fácil edificar con madera, con paja, con heno. ¿Qué es edificar una casa de heno? Ya no se acuerda de los ranchos. ¿Cuántos entraron? Porque no le voy a decir que vivió para que no nos, como dicen ahí, no se vaya a quemar, ¿verdad? Pero ¿cuántos entramos o dormimos alguna vez abajo de un techo de paja? ¿Alguien aquí durmió en una cama de palo? De cañas. ¿Sabe que me pasó una experiencia la más horrenda de mi vida? Porque tenía que dormir en una cama hecha de cañas así. Pero el punto es que antes de ir a dormir, que habíamos ido a un viaje de pesca, que era distinto a los viajes de pesca de acá, allá era pesca rústica, ¿verdad? Y como yo ya me había hecho más de la capital de la ciudad que del campo, entonces los zancudos me devoraron. Y tenía picadas, hermano, pero como 1000, que de ahí en adelante pasaron años que me picaban los zancudos y yo creo que ni me seguían, estaba súper inmune a eso. El punto es que esa noche me tuve que quedar a dormir en esa cama de cañas. ¿Se imagina usted con las piernas todas picadas que le están picando y abajo de usted unas 20 cañas? Me rascaba con las cañas. El otro día, hermano, mire, era terrible, hermano, terrible, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero decir yo con esto? De que una cama o un ranchito se levanta de la noche a la mañana. Pero así también agarran fuego de la noche a la mañana. Un viento fuerte y se lo lleva. ¿Ya? Haga de cuenta que nuestra fe, nuestro evangelio, cada uno de nosotros, porque dijimos que cada uno va a dar cuenta individual. Cada uno va a dar cuenta individual. Y usted decide edificar su vida con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, con hojarasca, con heno. Pero dice, el verso continúa diciendo, dice, pues la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer,
Pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa, y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, dice, será salvo como por fuego. Es decir, que en este lugar, ¿verdad? Aquí, van a ver quiénes salvos, hermano, pero decían allá, de puro ranazo, de pura chiripa, de puro pasando, pero, o sea, raspado pues, ¿ya? Raspado totalmente. Porque dice que nuestras obras van a ser probadas como por fuego. En otras palabras, ¿qué hiciste? A ver, lancen todo lo que él tiene al fuego. A ver. Y los materiales preciosos, el fuego los purifica. La madera, el heno, la hojarasca, lo consume. Quizás vamos a llegar unos con una bolsona de buenas obras, ¿verdad? Vamos a parecer Santa Claus, ahí, bolsona de buenas obras. Ese qué recompensa le van a dar. Avienten al fuego todas sus obras. Pura ceniza. Y quizás va a llegar otro ahí, nada más, mire, yo lo único que pude hacer fue este anillito, ¿verdad? Pero cuando sale del fuego, más brilloso. Puro diamante del bueno, puro oro del bueno, no del oro de la India, puro del bueno, ¿verdad? Nothing against it, pero me han dicho de que no es muy confiable. El punto es el siguiente, de que la obra de cada uno va a ser probada. ¿Está conmigo hoy sobre ese concepto? Sí, ¿verdad? Dice entonces Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dice, recompensará a cada uno según su conducta. Oiga esto. Pastor, ¿y qué no la salvación es por gracia? Entonces, ¿por qué dice que las recompensas van a ser de acuerdo a la conducta o a las obras? Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No le estoy hablando de salvación, no estoy hablando de que tiene que hacer buenas obras para ser salvo, no. Para ser salvo usted lo que tiene que hacer es recibir a Jesús y que su sangre limpie sus pecados y usted está salvo. Pero cuando ya estamos salvos, tenemos dos opciones. Sométete a obedecer la palabra, rinde tu voluntad. No va a ser fácil, pero va a ser muy fructífero, pero va a valer la pena. ¿Y sabe qué es lo más hermoso que el Señor nos dice? Y ten la seguridad que en cualquier circunstancia que tú estés, donde yo te he llevado y yo te ponga, yo estaré contigo. Y una de las cosas que para mí ha sido una revelación también en mi vida es, lo más importante que le puede pasar a cualquier persona en el mundo es que Dios esté con él. Donde esté, como esté, si Dios está con usted, está en el mejor lugar que pueda estar, hermano. Y su vida va a ir siempre de triunfo en triunfo. Ahora, quiero concluir sobre esto. Después del tribunal de Cristo, los creyentes vencedores se van a manifestar con Cristo. Ya cuando termine todas las bodas del Cordero y las recompensas, el milenio, a saber qué vamos a estar haciendo. El punto es de que cuando, bueno, vamos a estar reinando con Cristo, es lo que la Biblia dice. Pero cuando llegue el juicio final, aquellos que aquí se fueron van a estar sentados con Cristo. Ya fueron juzgados. Van a estar siendo ahora también juzgando con Cristo. La palabra dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, por eso es que en este tiempo lo importante es agradar a Dios para que nosotros podamos tener participación acá. Ahora, déjeme concluir con esto. Hay un récord. A ver, ese es el punto de mi conclusión. Se está hoy, ayer y mañana, se está llevando un récord de lo que estemos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Por qué habla pastor de nuestro cuerpo? Bueno, porque las intenciones no las sabemos
no las podemos ver, pero Dios sí las sabe. Y está llevando un récord de eso. Apocalipsis 3:5 le leo, dice: así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay un libro de la vida, el que está escrito ahí tiene vida eterna. Usted recibe a Jesús como su Salvador, inmediatamente escriben su nombre en el libro de la vida. Si no lo ha hecho, no importa qué tantas obras usted haya hecho, si su corazón no ha sido lavado con la sangre de Cristo, su nombre no está en el libro de la vida. La Biblia tiene muchas referencias a esto. Apocalipsis 13:8 dice: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Una vez más hace referencia a la existencia de ese libro de la vida. Apocalipsis 20:12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros. Ahora note ahí que ya no solamente se habla de un libro, dice: y los libros fueron abiertos, y otro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. ¿Nota eso? Es decir, que hay un libro de las obras. Y cuando habla del libro, es lo más cercano que Juan pudo poner. Sin duda alguna es un sistema mucho más avanzado que cualquier sistema de tecnología que aquí tengamos. Estaban contando unos hermanos que dicen que va a salir ya un teléfono donde se va a proyectar en su brazo todo, hermano. Entonces ahora para marcar, usted marca en su brazo así ya. Le digo, va a estar bonito, digo yo, para cuando yo haga las presentaciones de PowerPoint. Entonces yo le digo aquí, esa tecnología nos sorprende en algún momento, ¿no? Y quién sabe qué vamos a vivir. Pero se queda atrás, hermano, al récord que tienen allá. Por eso le digo, la revelación de hoy quizás en lugar de que nos dé mucho gozo, nos va a dar quizás mucha preocupación, pero es una buena preocupación. Porque yo estaba pensando en todo lo que he hecho, en todo lo que he dicho, que nadie sabe, solo Dios. Y dije, como dicen por ahí: Martín, pon tus barbas en remojo. Y hacer una reflexión clara, decir: Señor, ¿qué estoy haciendo? Y más que el hecho de preocuparnos, porque como decía Pablo, ¿verdad? Yo estoy consciente que tengo buena conciencia, pero no con eso estoy sin culpa. Porque Dios sabe lo profundo del corazón. Entonces, de llegar a decirle: Señor, ¿cómo puedo hacer para poder hacer mejor con la mira del tribunal de Cristo? Porque hay un récord que se está llevando. Habla del libro de la vida y habla del libro de esas obras que hice. 20:15 dice de Apocalipsis: el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Cuántos de aquí tenemos ya nuestro nombre escrito en el libro de la vida? El Señor le dijo a los discípulos cuando llegaron bien contentos de que los demonios se les sujetaban y los enfermos se sanaban, y dicen: no se gocen por eso, sino gócense que sus nombres están escritos en los cielos. Es maravilloso. 21:27 de Apocalipsis dice: y jamás entrará en ella nada inmundo, hablando de la nueva Jerusalén, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Le leo otro verso porque quiero dejarle claro que hay récords. Dice Éxodo 32, del 32 al 33, dice: pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Es decir, que hay récord en el cielo. También dice Salmo 69:28: sean borrados del libro de la vida y no sean. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde antes que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos o inscritos en el libro. There is a record. Hay un récord en el cielo. Dice Filipenses 4:3: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Mire cómo Pablo lo pone: mis luchas. Y dice: y hay mujeres, para vergüenza de nosotros los hombres. No dice ahí hombres, sino que dice mujeres, que han compartido mis luchas. Dice:
Bendice a estas mujeres que han compartido mis luchas por la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Ahí ya nos salvó, ¿verdad? Cuyos nombres, dice, están escritos en el libro de la vida. Un día una hermana me dijo, y yo le dije con mucho cuidado por el tema que estábamos trabajando ahí, en situaciones de su hogar, ¿verdad? Porque el padre, aunque cristiano, no estaba dando un buen ejemplo al hijo de fe. Yo le dije, hermana, pero no se desanime. Recuérdese usted cuando Pablo le dice a Timoteo, dice, yo estoy seguro que en ti habita la misma fe que habitó en quién, dice, en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Es como para que los hombres nos hagamos así, hermano. Uy. ¿Por qué no dijo en tu padre y en tu abuelo? Para vergüenza nuestra, ¿verdad? Por eso, si a usted le tocó un marido carnal, usted échele ganas, porque cada uno va a dar cuenta de sus obras. O si es al revés, le tocó una mujer que no quiere nada, usted échele ganas, hermano, ¿verdad? Porque cada uno va a dar cuenta de sus obras. Y en este caso, entonces, Pablo habla y dice, estas mujeres, juntamente con esos colaboradores, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Salmo 56:8 dice, tú me has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma. Y dice, ¿acaso no están en tu libro? Mire qué maravilloso. Hasta las lágrimas están en el libro. ¿Cuántas hemos derramado? Bueno, déjeme decirle algún tipo de lágrimas. ¿De gozo? ¿De tristeza? Pero ¿qué tal las lágrimas de arrepentimiento? ¿Hace cuánto que no llora arrepentido por su pecado? Que le duele su condición. Y usted le dice, Señor. Y llora, llega a llorar delante de Dios. Lágrimas de arrepentimiento escritas en el libro. Yo sé que tiene un corazón arrepentido. ¿Por qué? Miren nada más el depósito de lágrimas de arrepentimiento que tiene. Gloria a Jesús. Pero a veces carecemos de eso. No se ponga triste, hermano. Alégrese hoy, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Otro libro, Daniel 7:10 dice, un río de fuego corría saliendo de delante de él, miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Daniel habla de los libros que se mencionan en Apocalipsis. Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Es decir, que hay un libro allá arriba, por eso quizás de eso sacan que dicen que cuando uno va a morir, dice, sacaron tu número. Y en algún momento a veces dice, hay gente que entra a estados de coma, dice, de esta no sale, y sale, hermano. Recuerdo un hermano acá de la congregación, no le voy a decir quién, ¿verdad? Pero me comentó un día, me dice, pastor, me dice, ¿sabe? Cuando yo tuve este accidente, me metieron al hospital, y el pastor que estaba conmigo en esa época dice que el doctor llegó porque no tenía familia, y el doctor llegó y le dijo, I have to tell you something, le dice, we need to operate this person. Necesitamos operar a esta persona. Pero le dice, pero si lo operamos, se muere. Y si no lo operamos, también se muere, le dice. ¿Se imagina usted? Así me lo dijo, pastor, así dijeron, dice, y es cierto, me lo han confirmado. Si no lo operamos, se muere. Así le dijo primero. Entonces el pastor le dijo, entonces opéralo. No, pero por eso quiero hablar contigo, porque si lo operamos, también se va a morir, le dice. Le dice, pero entonces hagan algo, pues opérenlo. Y en contra de todo pronóstico, vivió. Y está. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, el único que sabe cuándo usted y yo vamos a partir es Dios. Dice, en su libro están escritos todos mis días, ahí. Entonces, voy concluyendo. Séame paciente con un último versículo. Malaquías, capítulo 3. Del 13 al 18. Si lo puede buscar, búsquelo. Dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor ahí. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, mire lo que ellos habían hablado. En vano es servir
a Dios. ¿Cuántos en algún momento el diablo les ha dicho eso al oído? En vano te estás esforzando. En vano. Es lo que el pueblo había dicho. En vano es servir a Dios. Y dice, ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. Mira a qué condición habían llegado, de desesperación y de frustración. Y dice, bienaventurados aquellos que no están en este evangelio, ¿verdad? Hacen lo que quieran y no les pasa nada, no sucede nada. Esa era la actitud del pueblo de Israel. Y dice, no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor. Un libro de la memoria de los que temen al Señor. Y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro, oiga esto, mi tesoro especial. Por un momento piense, recompensas. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Termino. Mi tesoro especial. ¿Ha oído usted la historia de Jacob y sus hijos, verdad? El patriarca Jacob, padre de la nación israelita, tenía 12 hijos. Pero hubo uno que se llamó José, que dice que le hizo una túnica de colores especial. No sé qué tenía José. El punto que le quiero marcar es que cuando estemos acá, quizás a muchos nos van a dar recompensas y vamos a estar contentos con nuestra recompensa, hermano. Mire, yo humanamente hablando le voy a decir, con que llegue ahí ya estoy feliz. Pero, siendo honesto, si Dios me está dando la oportunidad de alcanzar algo, tampoco soy bruto. Entonces, tengo que hacer una reflexión y decirle, Señor, límpiame, purifícame. Señor, si me está dando la oportunidad, quiero hacer más. Y quizás cuando llegue ahí yo y van a poner mis obras al fuego, van a decir, pero algo sobrevivió, amén, feliz. Pero van a haber unos. Dios quiere que usted sea uno de ellos. Que el Señor va a decir, a ellos déjenmelos de último. Quizás aquel que no se vio su trabajo, pero lo hizo. Que no decía que oraba, pero oraba. Y está ahí. Y dirán, eso de plano que no trajeron nada. Y dijeron, no. Para ellos tengo algo especial. Algo especial. Y ahí se va a definir entre el que sirvió a Dios y el que no sirvió a Dios. Amén. Padre bueno, yo te alabo por mi salvación, te agradezco por mi salvación. Soy inmerecedor de que hayas perdonado mis pecados y hasta el día de hoy también perdones mis pecados. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos